El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer domingo de Cuaresma es el domingo de las tentaciones, o sea, reflexionamos acerca de las tentaciones de Jesús en el desierto. El Evangelio de Marcos, muy sucinto siempre, no nos hace toda una descripción de las tentaciones de Jesús, pero nos está dando la pauta de un hecho muy concreto. O sea, Jesús va al desierto. El desierto es, en la historia del pueblo de Israel, un lugar tanto de encuentro con Dios como de encuentro con el maligno. O sea, en el desierto el pueblo de Dios se encontró con Dios, recibió las tablas de la ley. En el desierto el pueblo fue tentado por el maligno. En el desierto el pueblo tuvo que luchar contra la tentación, especialmente contra la tentación de la idolatría, contra la tentación de la infidelidad a Dios. El desierto fue el lugar donde los grandes profetas se retiraron para orar, para hacer ayuno, para reflexionar acerca de esa misión que Dios les pedía. Y Jesús, en su deseo de compartir en todo la condición humana menos en el pecado, va al desierto. Va al desierto para ser tentado justamente y para vencer al maligno. Ahí es donde el Señor lucha con el maligno y lo vence. Lo vence respondiendo a cada una de las tentaciones que el maligno le plantea. Él le responde con la misma palabra de Dios, Él le responde rechazándolo. Es decir, el Señor no negocia con la tentación, no negocia con el tentador, sino que directamente lo enfrenta, lo rechaza y lo derrota. Jesús va al desierto en esta especie de encuentro consigo mismo y pasa 40 días y 40 noches en el desierto, como hicieron los grandes profetas que lo precedieron. Y como también Él se prepara así para la misión que el Padre le ha asignado. Jesús va al desierto para ser tentado por Satanás, para enfrentarlo y para vencerlo. Y nos deja la pauta de cómo nosotros tenemos que luchar y vencer la tentación. Con el tentador no podemos negociar, con el tentador no podemos dialogar, con el tentador no podemos discutir, porque el padre de la mentira siempre es más inteligente que nosotros, no nos olvidemos que es un ser espiritual, y por consiguiente su modo de conocimiento es diferente del nuestro, y como ser espiritual que es muy astuto y y conoce muchas cosas, sabe mucho, conoce lo profundo de nuestra alma y sabe cómo provocarnos y sabe cómo hacernos ver el bien donde está el mal
y sabe cómo dorarnos la píldora, por decirlo en buen criollo, para hacernos pisar el palito y caer en la tentación que nos está proponiendo. Entonces, cuando se presenta la tentación hay que huir, cuando se presenta la tentación hay que rechazarla. No podemos ponernos a dialogar con la tentación y con el tentador. Nada de eso. La tentación se debe rechazar de plano. Superado este periodo de tentación, superado este periodo en el desierto, el Señor Jesús, cuando Juan el Bautista es arrestado, o después de que Juan el Bautista es arrestado, va a la Galilea donde comienza a proclamar la buena noticia. Juan el Bautista, lo hemos visto, es el precursor, es aquel que anuncia la venida del Señor, es aquel que dice: yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia al que viene detrás de mí, pero que es más grande que yo, que existía desde antes que yo y que es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego, mientras yo los bautizo con agua. Es decir, Juan el Bautista se despega claramente de la persona de Jesús y anuncia que no es él el que tiene que venir, no es Juan el que tiene que venir, sino que Juan es el que lo anuncia. Y cuando Juan desaparece, porque Juan es arrestado, Jesús entonces comienza su ministerio público, comienza a anunciar el Evangelio del Reino. Y comienza con una predicación que complementa y perfecciona la predicación de Juan. Juan decía: conviértanse porque detrás de mí viene aquel que es más grande que yo y que es el que tenía que venir, que los va a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego. Pero Jesús comienza su predicación diciendo: conviértanse y crean en la buena noticia. Ahora, la conversión no es para prepararse a recibir a Jesús, sino que la conversión es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús está entre nosotros, que Jesús es el Emmanuel, que Jesús es el Dios con nosotros. Y más aún, cuando pase la Pascua, después de la Pascua, después del Viernes Santo, la buena noticia va a ser: Jesús murió y resucitó para salvarnos. Jesús murió por nuestros pecados, Jesús resucitó y nos abrió las puertas del reino de los cielos. Pero mientras Jesús está, Él es la buena noticia, Él es aquel que tenía que venir, Él es aquel en quien tenemos que creer para poder alcanzar el camino de la salvación, para poder empezar a recorrer el camino de la salvación. Y cuando Jesús ya no esté, Jesús va a seguir siendo el camino que nos lleve a la salvación. Jesús va a seguir siendo aquel en quien tenemos que creer como necesidad de medio para poder salvarnos. No hay salvación si no es en el nombre de Jesús, y no hay salvación si no es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que fuera de la Iglesia no está la salvación. ¿Por qué? Porque la Iglesia es la que está continuando la obra salvadora de Cristo en nuestro mundo. Y la Iglesia es aquella que prolonga en el tiempo el mensaje de Cristo. Lo prolonga a través de su predicación, lo prolonga a través de su vida, lo prolonga a través de la dispensación de los sacramentos. Por eso la Iglesia es sacramento primordial de salvación. En este domingo de la tentación, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, pidámosle que nos ayude a vencer la tentación y que nos ayude a amarlo cada día más por sobre todas las cosas, para poder así alcanzar esa salvación que Él nos ha prometido. Alabado sea Jesucristo.